Tema 18. El recurso de amparo constitucional. El recurso de amparo constitucional en el sistema de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. La tutela de la jurisdicción ordinaria. El artículo 24 de la Constitución española señala que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Entre esos derechos e intereses legítimos están los derechos constitucionales. Para algunos de ellos, que son los reconocidos en los artículos 14 y desde el 15 al 29 de la Constitución, se establece un sistema reforzado de protección jurisdiccional. En primer lugar, impone que se establezca un procedimiento especial de tutela ante la jurisdicción ordinaria basado en los procedimientos de preferencia y sumariedad, que se conoce como amparo ordinario o judicial. En segundo lugar, se establece un amparo constitucional que se proyecta sobre estos mismos derechos, pero añadiendo además la objeción de conciencia al servicio militar y que opera solo de forma subsidiaria, tras haber agotado las vías ante la jurisdicción ordinaria, incluidos los recursos. La falta de agotamiento de la vía judicial previa dará lugar a la inadmisión del recurso de amparo constitucional. La importancia de este mecanismo, reflejado ya en los Pactos de Moncloa de 1977, llevó a que las Cortes Constituyentes, a la par que redactaban la Constitución, aprobaran un cuerpo normativo con vocación provisional, que estableció procedimientos breves y sencillos para los diferentes órdenes judiciales. Inicialmente quedaron comprendidos únicamente algunos derechos que la Constitución incluyó en la sección primera del capítulo 2 del título 1, que eran las libertades de expresión, reunión y asociación, la libertad y secreto de la correspondencia, libertad religiosa y de residencia, garantía de la inviolabilidad del domicilio y la protección jurídica frente a detenciones ilegales y sanciones impuestas en materia del orden público. Estos derechos estaban muy conectados con la situación política del momento, pero se previó de modo expreso la eventual ampliación del ámbito de protección de la ley, aunque de forma incompleta. Quedaron fuera los derechos reconocidos en los artículos 14, 23 y 24. Fue la ley orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada meses después, la que generalizó dicho procedimiento. Atención singular merece el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como resulta de la reforma de 2007, que coincidió con una restricción del acceso al amparo constitucional. Con dicha reforma se otorgó a los tribunales ordinarios una mayor capacidad para revisar las violaciones de derechos fundamentales, con la intención de que la actuación del Tribunal Constitucional sea subsidiaria. El incidente de nulidad de actuaciones queda abierto excepcionalmente por un plazo de 20 días frente a resoluciones firmes, y podrán instarlo quienes fueron parte de un proceso o hubieran debido serlo. La competencia para tramitarlo y resolverlo corresponde al mismo juez o tribunal que dictó la correspondiente resolución. La tutela del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Agotadas las vías jurisdiccionales de protección de los derechos, tanto la vía judicial ante los tribunales ordinarios como el posterior y subsidiario recurso de amparo constitucional, aún es posible utilizar el mecanismo de garantía de los derechos en el ámbito supranacional, concretamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando la violación de los derechos protegidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos firmados en Roma en 1950. El tribunal puede conocer de demandas directamente presentadas por personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares que consideren que han sufrido la violación de alguno de estos derechos. Para poder
interponer las demandas deben haberse agotado las vías internas y hacerse en un plazo de 6 meses a contar desde la resolución interna definitiva. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen carácter declarativo pero obligatorio. Tras algunas condenas a España con gran repercusión pública, se ha establecido un sistema para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través del recurso de revisión, que permite la anulación de sentencias firmes en el caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que éstas fueran dictadas en violación de algún derecho del convenio, siempre que los efectos de la violación se mantengan y no puedan cesar de otro modo. El parámetro de control no es el mismo, dado que los tribunales nacionales operan con los derechos reconocidos por la Constitución y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con los derechos del convenio. Pero el elenco de derechos y las coincidencias sustantivas son muy numerosas. El artículo 10 de la Constitución española dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales. El Tribunal Constitucional acude así a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para interpretar los derechos fundamentales. El propio tribunal entiende que revisten especial trascendencia constitucional los casos en los que la demanda se apoye en un cambio de interpretación de los derechos humanos por parte de sus órganos de garantía internacional, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la naturaleza, el recurso de amparo constitucional es un instrumento extraordinario de protección de derechos subjetivos, pero también es un instrumento de defensa objetiva de la Constitución que los consagra. Posee, por tanto, una doble dimensión, la subjetiva y objetiva. Tiene un carácter subsidiario, en tanto que para plantearlo deben agotarse las vías procesales previas. Se trata de un medio último y subsidiario de garantía. Dicho agotamiento no es una formalidad vacía, sino que se constituye como elemento esencial para garantizar la adecuada articulación entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, preservando el ámbito reservado al Poder Judicial. Legitimación. La legitimación para interponer el recurso de amparo se establece en el texto constitucional. El artículo 162 establece que están legitimados para interponerlo toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. En primer lugar, está habilitada toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. Corresponde así al titular del derecho violado, pero también a personas que, sin ser titulares, se encuentren en una situación jurídico-material que le confiere ese interés legítimo, ya que su círculo puede verse afectado por la violación de un derecho fundamental. También se dispone una legitimación institucional, en tanto que también pueden interponer este recurso el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. La legitimación del Defensor del Pueblo se conecta con su función de defensa de los derechos contenidos en el título 1 de la Constitución española. En el caso del Ministerio Fiscal, su actuación tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. En general, estas dos instituciones se han centrado en proteger los derechos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables. En los supuestos en que el recurso es promovido por alguno de ellos, se comunica este hecho a los posibles agraviados y no resulta preciso su consentimiento, y se anuncia en el BOE la interposición del recurso por si hubiera otros posibles interesados. Pasamos al ámbito objeto y requisitos. Derechos protegidos. El planteamiento de un recurso de amparo constitucional puede fundarse en la lesión de alguno de los derechos del título 1, que son los artículos del 15 al 29, junto con el derecho a la igualdad del artículo 14 y la objeción de conciencia a las obligaciones militares del artículo 30.2. Debe existir una lesión real y efectiva que resulte imputable a un acto de los poderes públicos.
Porcentualmente, entre todos los derechos susceptibles de recurso de amparo, es el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 el que resulta más invocado. Y dentro de las garantías procesales del artículo 24.2, las más alegadas son el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a la presunción de la inocencia. En segundo lugar, se encuentra el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14. Actos impugnables y tipos de recurso. El recurso de amparo puede interponerse cuando se entienda que se ha producido una violación de los derechos y libertades protegidos y originados por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios y agentes. Se excluyen las decisiones interlocutorias o actos administrativos de mero trámite. El recurso habrá de plantearse sobre la resolución definitiva del asunto. El recurso de amparo no cabe frente a las leyes y normas con rango de ley, pero sí es posible presentarlo frente a los actos de aplicación de estas. El tribunal entenderá que el recurso de amparo debe ser estimado porque es la ley aplicada a un caso la que lesiona los derechos fundamentales. El propio tribunal debe plantear la autocuestión de inconstitucionalidad y podrá terminar declarando la inconstitucionalidad de la ley. De modo que, aunque los particulares no pueden impugnar directamente las leyes, sí cabe hacerlo indirectamente impugnando actos de aplicación de estas. Si bien no puede solicitarse el amparo contra actos de los particulares que hayan podido lesionar los derechos fundamentales, sí puede hacerse frente al acto del Poder Judicial que no ha amparado dicha lesión. Cuando los poderes públicos no reaccionan debidamente frente a la lesión de derechos cometidas por un particular, descuidan así su deber de proteger los derechos fundamentales, imputando entonces la lesión al juez que no lo ha tutelado debidamente. En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se establecen diferentes tipos de recurso de amparo en función del origen de la violación denunciada. Se habilita la posibilidad de acudir al recurso de amparo frente a las decisiones parlamentarias, actos gubernamentales o administrativos y decisiones judiciales. Junto a ello, la LOREG contempla los recursos de amparo electorales frente a la proclamación de candidaturas y candidatos electos. En la práctica existen recursos mixtos frente a actos de distinto origen, acumulándose en una demanda reclamaciones impugnatorias autónomas. Cabe la interposición contra decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes Generales, asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de cualquiera de sus órganos. La vulneración puede ser originada por omisión o una actuación por vía de hecho. Cabe plantear el recurso frente a violaciones de derechos y libertades provocadas por decisiones gubernativas o administrativas, concretamente por las disposiciones, actos jurídicos u omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades y funcionarios, así como de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades, funcionarios y agentes. La violación del derecho o libertad puede venir provocado por el acto u omisión de un órgano judicial. Dicha violación debe denunciarse en el propio proceso si hay oportunidad, agotando todos los medios de impugnación. Por último, los recursos de amparo electorales previstos por la LOREG, que es cuando cabe la interposición por parte de cualquier candidato excluido o por los representantes de las candidaturas, y también cabe recurso en un momento posterior contra la proclamación de electos o presidentes de corporaciones locales, y en este segundo caso la legitimación corresponde a los candidatos o representantes de las candidaturas, debiendo agotar la vía contencioso-administrativa. También caben aquí los recursos de amparo complejos o mixtos en caso de que se dirijan contra el acuerdo de la Junta Electoral o resolución judicial.
Especial trascendencia constitucional. Tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007, para recurrir en amparo no es suficiente con alegar la vulneración de un derecho, sino que resulta necesario que se justifique la existencia de una especial trascendencia constitucional. Dado que los derechos fundamentales se consideran suficientemente tutelados por los jueces y tribunales ordinarios, el legislador entendió que cabía reservar la intervención del Tribunal Constitucional en los supuestos con una relevante dimensión objetiva. La admisión y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el asunto solo procede si éste puede ser funcional al sistema constitucional de protección de los derechos en su conjunto y su resolución puede aportar algún elemento sustancial. Se exige, pues, que el amparo presente una trascendencia constitucional. El motivo de esta reforma fue la sobrecarga de recursos de amparo que sufría el tribunal. Se buscó con la reforma reducir la carga del trabajo, aminorando así los recursos a trámite. El Tribunal Constitucional ofrece una explicación de los supuestos en los que concurre una especial trascendencia. Punto A. Cuando el recurso plantee problemas de derechos fundamentales sobre los que no exista doctrina del Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre cuando existe doctrina, pero el tribunal plantea modificarla o aclararla por iniciativa propia o porque lo aconsejan nuevas realidades sociales, cambios normativos relevantes e incluso por un cambio de doctrina de los órganos de garantía encargados de la interposición de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Punto B. Cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho alegado esté siendo incumplida por la jurisdicción ordinaria de modo general y reiterado, o cuando existan resoluciones judiciales contradictorias, bien por interpretación diferente o por su aplicación en unos casos sí y en otros no. Asimismo, cuando un órgano judicial venga incurriendo en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional. En este caso se trata de asegurar la doctrina. Punto C. Cuando la vulneración del derecho provenga de una ley o de otra disposición de carácter general cuya nulidad interesa establecer, o bien de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional entienda que pueda ser lesiva del derecho fundamental y considere necesario sustituir por otra interpretación conforme a la Constitución. Y punto D son los casos que por su característica trascienden un caso concreto, bien por una cuestión de relevante y general repercusión social o económica o porque genera consecuencias políticas generales. Y para acabar, pasamos al procedimiento de recurso de amparo. Demanda, plazo y competencia. La interposición de recurso de amparo se inicia mediante demanda. Las personas físicas o jurídicas confieren su representación a un procurador, debiendo actuar bajo la dirección de un letrado. Pueden comparecer por sí mismos quienes tengan el título de licenciado en Derecho. En la demanda deben explicitarse con claridad los supuestos de hecho en que se basa, indicándose el artículo o artículos que se consideran infringidos y el amparo solicitado. Debe argumentarse la especial trascendencia constitucional. Existen diferentes plazos para interponer el recurso de amparo en función del acto que se recurra. Los más reducidos son los recursos de amparo electorales. En caso de recursos frente a la proclamación de candidatos o candidaturas, el plazo es de 2 días a contar desde la notificación de resolución del juzgado de lo contencioso administrativo, y en caso de proclamación de electos y de presidentes de las corporaciones locales, el plazo es de 3 días. Cuando el recurso se dirija contra presuntas violaciones provocadas por actos gubernamentales o administrativos, el plazo es de 20 días desde la notificación de la resolución. Si el recurso se plantea contra resoluciones judiciales, el plazo es de 30 días desde la notificación de la resolución.
Cuando se recurren decisiones o actos sin valor de ley que emanen de las Cortes o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de sus órganos, el plazo es de 3 meses desde la firmeza de la decisión o acto. El conocimiento de los recursos de amparo correspondió inicialmente a las salas del Tribunal Constitucional. Desde la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el año 2007, se permite que también puedan corresponder a las secciones. Las salas pueden deferir la resolución de recurso de amparo a alguna de sus secciones en caso de que les sea de aplicación la doctrina consolidada. Por otra parte, el Pleno puede recabar para sí el conocimiento del recurso por su relevancia, a propuesta del presidente o 3 magistrados. En cuanto a la admisión a trámite verifica el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. Corresponde decidirla a las secciones y debe hacerse por unanimidad. Si la decisión sobre admisión contara con mayoría de votos, pero sin existir unanimidad, la resolución sobre la misma corresponde a la sala. Por su parte, la inadmisión deberá concretar el requisito que no cumple la demanda y frente a ella cabe recurso de súplica por el Ministerio Fiscal. Entre los motivos más frecuentes de inadmisión está la falta de agotamiento de la vía judicial previa. El recurso de amparo es un recurso subsidiario y exige que antes de su planteamiento se hayan agotado todas las vías y medios de impugnación previstos por el ordenamiento. El Tribunal Constitucional es riguroso en la existencia de este requisito, pudiendo inadmitirlo por haberse interpuesto prematuramente el amparo, no haberse agotado los recursos o no haber interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones. También se inadmiten recursos de amparo cuando en la vía judicial previa no se ha invocado a tiempo la vulneración del derecho, de modo que el amparo no suponga la introducción en el proceso de una cuestión que no ha sido debatida. La lesión del derecho debe denunciarse tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. El demandante debe haber justificado debidamente la especial relevancia constitucional. No hacerlo supone la inadmisión de la demanda. Suspensión y medidas cautelares. La interposición de recurso de amparo no supone la suspensión de los efectos del acto o de la sentencia impugnados, aunque puede decretarse una suspensión total o parcial por parte de la sala o sección que conozca del recurso, de oficio o a instancia de parte, si consideran que esa ejecución puede provocar un perjuicio que haga perder al amparo su finalidad. Dicha suspensión tiene carácter excepcional y puede ordenarse cuando no provoque una grave perturbación a un interés constitucionalmente protegido o a los derechos y libertades de un tercero. La suspensión se aplicará de forma restrictiva sobre la base de la necesidad de preservar el interés general, de la garantía de la efectividad de las decisiones de los poderes públicos y del aseguramiento de la ejecución de las resoluciones dictadas por jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. El objetivo final es lograr que se produzca un correcto equilibrio entre los intereses del recurrente, los intereses generales de la sociedad y los derechos de terceros. Cabe también la adopción de medidas cautelares o resoluciones provisionales antes de resolverse el caso, con la finalidad de que el recurso no pierda su sentido. Y por último, sentencia, contenido y efectos. Lo natural es una finalización del recurso mediante sentencia que será publicada en el BOE dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo. Aunque caben también otras formas de finalizar el proceso. Así sucede con el desistimiento del recurrente que el Tribunal Constitucional se limita a constatar, salvo que concurran circunstancias de interés público que aconsejen continuar con el procedimiento o cuando el recurso ha perdido su objeto, por ejemplo por una reforma del Código Penal que despenalice un determinado supuesto que se encontrara en el origen de amparo interpuesto.
La sentencia otorgará o denegará el amparo solicitado. En el caso de que se otorgue el amparo, la sentencia podrá contener declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución, reconocimiento del derecho o libertad y restablecimiento del mismo, adoptando a la vez las medidas apropiadas para su conservación. La estimación podrá ser total o parcial. Si la violación se produce después de que el derecho no haya sido debidamente protegido en una resolución judicial, el Tribunal Constitucional se limitará a concretar la existencia o no de esa violación de derechos y libertades, preservándolos y restableciéndolos. Ordinariamente serán los jueces o tribunales quienes deban emitir su nueva resolución tras la retroacción de las actuaciones, teniendo debidamente en cuenta la incidencia que tiene sobre el caso el derecho fundamental violado. También hay supuestos en los que la resolución del Tribunal Constitucional no implica la devolución de las actuaciones al órgano jurisdiccional para que emita una nueva sentencia, sino que termina definitivamente el caso. En los casos en que una sala o sección estén conociendo de un recurso que entienden que debe ser estimado porque la ley aplicada al caso lesiona derechos fundamentales o libertades, la cuestión será elevada al Pleno y se suspenderán los plazos para dictar sentencia. Las partes pueden solicitar la aclaración de las sentencias dictadas en recurso de amparo. Si el procedimiento ha terminado mediante providencia o auto, puede proceder el recurso de súplica, aunque en el caso de una providencia de inadmisión, el recurso de súplica solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Fiscal. No caben los recursos ante órganos jurisdiccionales nacionales. Ahora bien, cabe interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando el derecho esté garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero dicha vía ya no es una vía de impugnación de la resolución del Tribunal Constitucional, sino una demanda contra el Estado por violar los derechos reconocidos en el convenio.